Amigos, ya llegó la Navidad. ¿Sabes? Esta época, a mí me encanta la época de Navidad. Me gusta muchísimo este tiempo, aunque entiendo que pueda ser muy diferente para muchos de nosotros. Como adultos, la idea de la Navidad puede ser o puede traer recuerdos diferentes para cada uno de nosotros. Y yo me imagino, para ti, cuando tú piensas en la Navidad, probablemente tú piensas en tamales, ¿verdad? Mientras que yo pienso en hallacas. ¿Está bien? Tú piensas en ponche, yo pienso en pan de jamón, pienso en dulce de lechosa, pienso en gaitas, pienso en ensalada de gallina. Yo recuerdo que un amigo, gallina, ¿sí? ¿Qué es eso? Un amigo que llegó de Venezuela acá hace un tiempo y su primera Navidad cuando fue al HEB, y es la parte promocional de nosotros acá, fue al HEB a preguntar por una gallina. Y el señor del HEB le dijo, ¿qué? Una gallina, sí, pero él estaba tratando de explicarle que es una gallina, esposa del pollo, la esposa del pollo, una gallina para hacer la ensalada de gallina venezolana. Pero bueno, para cada uno de nosotros definitivamente representa muchas cosas diferentes. El tema de la Navidad, recuerdos diferentes, experiencias diferentes, sensaciones, emociones diferentes. Sin embargo, si yo pienso en nuestro tiempo como niños, yo definitivamente consigo que hay mucho en común, independientemente de qué ciudad, inclusive de qué país nosotros seamos. Porque, fíjate, los días antes de la Navidad, si yo te transmito lo que yo sentía, probablemente tú vas a decir, sí, yo sentía lo mismo. Y es que los días antes de la Navidad eran días que estaban llenos de una larga espera. O sea, los días eran muy largos y todo se hacía tan lento y la espera era interminable, porque todos queríamos, como niños queríamos que llegara ese preciado día, pero no llegaba y se hacía tan lento, a diferencia de los adultos. Porque si yo te digo hoy, por ejemplo, hoy te digo que literalmente faltan 3 semanas para que llegue la Navidad, probablemente tú dices, entras en pánico ahorita, ¿no? Los regalos, con quién vamos a pasarla, con este, con el otro, a quién le vamos a decir, a quién no le vamos a decir, en fin, todo un reto, y nos vamos a encontrar con fulano en la cena, en fin, lo que sea, y se genera tanta tensión hoy en día como adultos. Pero cuando niños no, cuando niño yo decía, vienen 3 semanas para la Navidad, sí, como adultos no. Pero es la diferencia. Sin embargo, como niños, te cuento, siempre, y tú estás de acuerdo conmigo en eso, siempre era larga esa espera. Queríamos que llegara ese momento. Y lo interesante de todo esto es que por más largos que podían ser los días, que por más interminable que parecía esa espera, nosotros teníamos una seguridad. La seguridad que teníamos era la mañana de Navidad, de que llega. Siempre llegaba. Si yo pienso en otras cosas en común, también pienso en esto. A ver, y aquí voy a hacerles una encuesta a todos. A ver, ¿cuántos de ustedes, cuando estaban chicos, verdad,
trataban de encontrar y empezaban a buscar los regalos de Navidad que papá y mamá habían comprado. A ver, levante la mano. A ver, ajá. ¿Cuántos de ustedes los buscaron? Ya pueden bajarla. ¿Cuántos de ustedes los buscaron y los encontraron? A ver, ajá. A ver. ¿Cuántos de ustedes lo buscaron? Aquí familias se están revelando secretos. ¿Cuántos lo buscaron, los encontraron y jugaron con ellos antes de la Navidad? A ver, me pongo más aquí intenso. A ver, ¿cuántos lo buscaron, los encontraron, jugaron y los rompieron antes de la Navidad? ¿Ah? No hay ningún travieso por acá. ¿Ah? Mira, el tema es que todos nosotros vivimos eso y esa onda de buscar los regalos y tratar de encontrarlos tiene que ver con todo esto de la espera, porque hay un gran asunto de la espera en el tema de la Navidad. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto? Que la primer Navidad estuvo marcada por eso. La primer Navidad estuvo marcada por esperar, esperar, esperar. Y puede que tú digas, oye, eso nos toca a nosotros hoy en día. No. Es que nos toca hoy en día porque inclusive la primer Navidad de todas las Navidades estuvo marcada por esa sensación, por ese sentimiento de esperar, esperar, esperar y esperar. Mírame, en todas las generaciones de judíos que habían existido hasta ese momento, siempre hubo un grupo pequeño de judíos que estuvieron esperando y esperando y esperando. No la llegada de Santa Claus, sino la llegada del Mesías. Ellos estaban esperando y fíjate bien, se trataban de comportar bien. Ellos buscaban obedecer a Dios con la gran esperanza de que un día llegara el Mesías. La realidad es que el 99.9% de todos ellos murieron sin ver cumplida esa promesa. Y fíjate, debido a eso, muchos judíos terminaron alejándose. Muchos judíos terminaron alejándose de su creencia en Dios. Muchos judíos terminaron diciendo, ¿qué sentido tiene? O sea, ese es un cuento de hadas. Realmente eso está bien para cuando éramos pequeños, pero no cuando ya estamos grandes. ¿Quién consagraría su vida basado en una historia que tiene miles de años y que no se cumple? ¿Qué sentido tiene? Pero aun cuando muchos judíos, fíjate, aun cuando muchos judíos trataron o se alejaron debido a que pasaban generaciones de años y la promesa no se cumplía y no llegaba el Mesías, aun cuando eso sucedía, hubo un remanente. Hubo un grupo pequeño de judíos que se mantuvo creyendo y aun cuando pasaban miles de años y no llegaba ese momento, ellos se mantenían creyendo y se aseguraban de que esa gran esperanza estuviera viva. Y hoy, para iniciar esta serie de Navidad, yo quiero hablarles de dos personajes que fueron o pertenecían a ese grupo pequeño de judíos que permanecieron creyendo y permanecieron esperando, teniendo esa gran esperanza de la llegada de un Mesías. Para eso vamos a revisar el libro de Lucas, que en el libro de Lucas es uno de los libros en donde se encuentra la historia de la Navidad, y allí vamos a revisarlo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ok, Roberto, ¿por qué empezar la historia de la Navidad? ¿Por qué empezar esta serie con esta historia? Con la historia de estos dos personajes. ¿Por qué empezar con esta historia? Fíjate, la razón por la que nosotros decidimos empezar esta serie con esta historia es porque esta historia es muy relevante para nosotros. Y es muy relevante para aquellas personas que son seguidores de Jesús, seas cristiano, seas católico, si eres creyente, si eres un seguidor de Jesús. Esto es muy relevante para ti. ¿Por qué? Porque en la experiencia, mira bien, en la experiencia cristiana, en la experiencia de todo seguidor de Jesús, se encuentran momentos, tiempos, cuidado si no, grandes jornadas o grandes épocas en nuestras vidas en donde nosotros de Dios solo escuchamos su silencio. En la experiencia de toda persona que ha sido un seguidor de Jesús, mira bien, en la experiencia de toda persona que ha sido un seguidor de Jesús, hay épocas en ese tiempo, hay épocas en esa experiencia y hay momentos que se convierten en grandes momentos muchas veces en las que Dios está tan callado,
que pareciera que no está haciendo nada en nuestras vidas. Y en esos momentos, amigos, en esos momentos nos hacemos muchas preguntas. En esos momentos nosotros nos preguntamos, oye, vale, ¿será que sigo creyendo en esto? ¿Será que me sigo portando bien? O sea, ¿tiene sentido todo esto? Porque yo creo y creo y creo y creo y espero y espero y espero y no veo nada. Yo no veo a Dios actuando en mi vida. No logro verlo. Entonces, ¿vale la pena venir todos los domingos a la iglesia? ¿Vale la pena estar sirviendo en la iglesia? ¿Vale la pena darte mi dinero en la iglesia? ¿Vale la pena esto? ¿Vale realmente la pena? ¿Vale la pena que yo me siga portando bien? ¿Vale la pena que yo siga de alguna manera tratando de hacer las cosas bien? ¿Por qué mejor no me mudo con ella? ¿Por qué mejor no hago ese negocio que está medio turbio, pero lo hago y punto? Porque al final del camino, Dios no está haciendo nada en mi vida. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Vale la pena realmente eso? ¿Vale la pena seguir creyendo? ¿O será que yo sigo creyendo simplemente porque mis padres me enseñaron esto, pero no porque yo crea que realmente es verdad? Porque yo no veo a Dios presente, tangible, sus acciones en mi vida. O probablemente yo sigo creyendo porque yo creo que si yo dejo de creer me va a ir mal en la vida. Entonces, para que no me vaya mal, pues yo mejor sigo acá. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que yo siga comprometido, yendo, creyendo, sirviendo, hablándoles a otras personas de lo increíble que es Dios cuando no lo veo presente en mi vida, no lo veo actuando en mi vida? Son preguntas que todos los que somos seguidores de Jesús en algún momento de nuestra vida, debido al silencio que estamos escuchando de parte de Él, nos hacemos esas preguntas. Y si de alguna manera tú te has hecho esa pregunta o te estás haciendo esa pregunta, la Navidad, la historia de la Navidad es para ti. Mírame, y la historia especialmente de estos dos personajes alrededor de la historia de la Navidad es tan importante porque se convierte en tu historia y en la mía muchas veces. Y por eso vamos a hablar y vamos a empezar esta serie con estas dos historias. ¿Está bien? Y que es una historia de dos personajes. Vamos a ir al libro de Lucas, entonces, capítulo 1, y vamos a ir recorriendo esta historia. Venga. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Él era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. ¿Y qué significa esto? Esto significa que tanto Zacarías como Elizabeth, esos son los dos protagonistas del día de hoy, Zacarías y Elizabeth. Tanto Zacarías como Elizabeth venían de un linaje sacerdotal de la nación de Israel. ¿Qué es eso, Roberto? Eso es que tanto Zacarías como Elizabeth véanlo de esta manera, ellos eran hijos de predicadores. Su papá era predicador, su abuelo había sido predicador, su bisabuelo había sido predicador, su tatarabuelo había sido predicador. En esa familia no sabían hacer otra cosa. Todos venían de ese oficio, y eso es lo que hacían a lo largo de su vida. Eso es lo que significa que Elizabeth venía de la orden o de la familia sacerdotal de Aarón, y que Zacarías venía de la familia sacerdotal de Abías, que ellos pertenecían a este tipo de familia. Ahora mira cómo continúa Lucas hablando acerca de ellos. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que significa es que ellos se portaban muy bien, muy bien. Y tal vez tú digas, bueno, Roberto, tiene sentido que se portaran bien porque eran hijos, sus papás eran los predicadores, sus abuelos no hay garantías en eso. Pregúntale a mi hijo. Mírame, no hay garantías en eso. Aquí el punto es interesante. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, mira bien, lo que quiere decir es que ellos se portaban muy bien, que si tú y yo hubiésemos contratado un detective privado para investigarlos y para seguirlos, inclusive le hubiésemos dicho al detective que buscara en la basura a ver qué conseguía por allí, algo que los incriminara de alguna manera, él no hubiese conseguido absolutamente nada. De hecho, Lucas, que hizo una gran investigación, que estuvo preguntando y preguntando para poder escribir el libro que él escribió, y que preguntó y preguntó y confirmó y reconfirmó, él te dice, ¿sabes qué? Esa gente se portaba bien, se portaba muy bien. Y mira que algo que es muy importante saber, ellos se portaban sumamente bien, cumplían todas las ordenanzas y todos los mandamientos de Dios. Y es importante que sepas el contexto, porque puede que tal vez tú digas, bueno, sí, esta gente se portaba bien, pero mírame, ellos se portaban bien y ellos hacían lo que hacían,
y vivían con esa gran esperanza basados en una promesa que hacía 2000 años se la habían hecho a su familia de alguna forma y que esa promesa no se había cumplido. Imagínate que tu papá te diga: oye hijo, te quiero decir esto porque esto va a suceder, tu abuelo me dijo que iba a suceder, no ha sucedido, pero tu abuelo me dijo que iba a suceder, a tu bisabuelo le dijo a mi abuelo que iba a suceder, tu tatarabuelo le dijo al bisabuelo que dijera que iba a suceder. Papá, ya va, tú me estás diciendo que el tatarabuelo le dijo al bisabuelo y que el bisabuelo le dijo al abuelo y que el abuelo te dijo a ti y no ha sucedido, y tú todavía sigues creyendo. Sí. Y ellos creían con ese contexto. Ellos, mira bien, y esto es importante saberlo, ellos creían de que tenían la gran esperanza que un día iba a llegar el Mesías y que esa era la promesa que se iba a cumplir en su nación. Aún cuando en los últimos 700 años de la nación de Israel, Dios aparentemente no había hecho nada y que definitivamente no se veía la obra de Dios en los últimos 700 años. No 100, no 200, sino mucho más de lo que alguien pudiera vivir. Y aún con ese contexto, y aún de esa manera, ellos eran fieles. Ellos vivían con la gran esperanza. Eso hace relevante su obediencia a Dios. Eso hace relevante. Y mira cómo continúa la historia. Dice, no tenían hijos, y aquí la cosa se complica, porque aquí se hace más personal esto. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada. Mírame, ¿y qué representa esto? A ver. Zacarías, Elizabeth. Ustedes se portan bien. Ustedes viven todos los días con la esperanza de que un día va a llegar el Mesías. Ustedes sirven en el templo, ustedes dedican su vida para servir en el templo. Ustedes viven siendo fieles a un Dios que ha decidido dejarlos sin heredero. Sí, órale. Y mírame, no quedar embarazada en esa cultura era muy complicado. Mírame, culturalmente esto era lo que se entendía. La mujer era la culpable. Cuando no se podían tener hijos, la mujer era la culpable. ¿Por qué? Porque no había la ciencia en ese momento para comprobar que el hombre también podía ser el responsable de este asunto. Pero la mujer era la culpable. Y por un pensamiento religioso que existía en ese tiempo, esto es lo que se creía. Cuando una mujer no podía tener hijos, se creía que Dios la había maldecido o la había maldito. Él había maldecido a esa mujer y por lo tanto no podían tener hijos. Entonces, mira bien, aquí tenemos a Elizabeth, una mujer que vive sirviendo a Dios, que vive creyendo a Dios, que vive siendo fiel a Dios, aún cuando durante 700 años en la historia de su nación Dios no ha obrado como tal, y aún que en su propia vida ella se siente maldita por Dios y ha tenido que vivir con la vergüenza de estar expuesta a una comunidad que la identificaba como una mujer maldita por Dios. Sin embargo, ella vivía siendo fiel a Dios. ¿Sabes? Qué bueno es serle fiel a Dios cuando todas las cosas están bien. Pero la historia de Zacarías y de Elizabeth nos muestra un par de personajes que se mantuvieron creyendo, aún cuando todo a su alrededor les decía que no. Y miren, la historia continúa. De hecho, hay un elemento importante en esto y es lo siguiente, que ellos ya estaban muy ancianos. ¿Qué significaba eso? Que ya era demasiado tarde para ellos. Que ellos, de hecho, cuando tú lees la historia te das cuenta que es fácil identificar que ellos pidieron a Dios desesperadamente por la llegada de un hijo, como lo haría cualquier pareja, cualquier matrimonio que se forma y que quiere tener un bebé y que no puede tener y empiezan a pedirle a Dios. Ellos estaban en esa misma situación. Ellos pidieron desesperadamente por la llegada de un hijo, desesperadamente. Y ellos ya entendían, no pidieron 1 año, ni 2 años, ni 10 años, ni 20 años. Ellos pidieron décadas enteras por la llegada de un hijo. Y ellos habían entendido que Dios les había dicho que no. Oh, qué difícil esto. Y aún en medio de esa situación, y aún en medio de ese contexto, ellos eran fieles a Dios. Ellos habían decidido serle fiel a Dios. ¿Y en qué se basaba su promesa de fidelidad? ¿En qué se basaba la gran fidelidad que Zacarías y Elizabeth tenían a Dios? Se basaba en esto. Mira, se basaba en una promesa
que Dios le había hecho a Abraham hacía 2000 años antes de su época, una promesa en donde le había dicho: Abraham, yo voy a hacer de ti, y era solo Abraham, únicamente Abraham, y le dijo: yo voy a hacer de ti una gran nación. Y en ese momento Abraham no tenía ni siquiera un hijo, de hecho no podía tener hijos en ese momento. Sin embargo, esa promesa se cumplió, y de Abraham se hizo una gran nación. Israel viene de Abraham, desde Abraham. Le dice en esa promesa a Abraham: Abraham, voy a bendecirte y voy a hacer que tu nombre sea un nombre grande. Esa promesa también se cumplió, porque de hecho ustedes, antes de escuchar el nombre me refiero, antes de venir el día de hoy acá, ustedes ya sabían de Abraham. De alguna manera ustedes habían escuchado el nombre de Abraham. De alguna forma ustedes sabían, sepan mucho, sepan poco, pero ya sabían. Ahí se cumplió esa promesa en donde Dios hizo el nombre de Abraham grande. Parte de la promesa que Dios le dio a Abraham fue esta: Abraham, a través de ti, quiero que sepas que todas las naciones del mundo van a ser bendecidas a través de ti. Y esa parte de la promesa, mira bien, esa parte de la promesa es la que los judíos toman como una causa raíz para poder creer. De hecho, viven creyendo que hay algo más grande para Israel, hay algo muy especial para Israel, puesto de que Dios le dijo a Abraham: todas las naciones serán benditas a través de ti. Y si tú conoces un poco la historia, ¿qué fue lo que pasó después de esto? Pues Abraham tuvo un hijo, que luego tuvo otro hijo, y que luego ese otro hijo tuvo varios hijos, y que luego esos hijos se formaron familias, y luego ellos fueron creciendo, estuvieron en Egipto, luego creciendo, se conformaron como una gran nación, luego llegaron y se fueron a la tierra prometida, y en esa tierra, en ese lugar les fue súper bien, y empezaron a crecer más, y a crecer más, y a crecer más, y llegó el tiempo del reinado. Y cuando llegó el tiempo del reinado, entonces luego David llega a ser el rey, el famoso rey David llega a ser el rey de Israel, y luego llegó Salomón. Y mira bien, cuando llega Salomón allí a ser el rey de Israel, fue la época dorada de la nación de Israel. Si había un momento bueno para Israel, fue en la época de Salomón. Había riquezas increíbles. Israel estaba en la escena internacional. Había abundancia, había riqueza, la gente viajaba. Mírame, gente, líderes importantes, políticos, económicos de otras naciones viajaban hasta Israel para poder escuchar, para poder ver, para maravillarse de todo lo que había en Israel. Así es que si en algún momento alguien llegó a pensar: óyeme, ¿cuándo se irá a cumplir esa promesa de que Dios le entregó a Abraham de que serían bendecidas todas las naciones a partir de Abraham? Fue en ese momento. La gente dijo: mírame, si en algún momento no todas las naciones van a ser bendecidas, va a ser en este momento. Este es el mejor momento para que eso suceda. Y así pasó, solo que después del rey Salomón la cosa se complicó. Después del rey Salomón, el reino se debilitó, se destruyó, se dividió, y luego hubo reyes buenos, reyes malos, y desde la época de Salomón hasta la época de Zacarías, mírame, Israel cambió de manos más de 25 veces. Los sirios la invadieron, los babilonios la invadieron, los griegos la invadieron, los persas la invadieron, y cada vez, mira bien, cada año, cada vez más la influencia de Israel como nación iba bajando, y prácticamente se quedó en cero. De hecho, Israel llegó inclusive a vivir sin ni siquiera tener un ejército. Israel hubo un tiempo en donde estuvo exiliada durante 70 años y devastaron la ciudad de Jerusalén, destruyeron inclusive el templo, y todo ese tiempo fue un tiempo en donde fue muy duro para la nación de Israel. Y pensar de que en algún momento todas las naciones iban a ser bendecidas por Israel o a través de Israel era absurdo. Si Israel ya ni siquiera existía en el plano, en la escena internacional, para nada. Y por si fuera poco, en el año 65 antes de Cristo llega el general romano Pompeyo, algo que está registrado en los libros históricos. Llega el general romano Pompeyo, llega a Jerusalén y llega al templo. Y cuando llega al templo, los judíos inmediatamente lo ven y de inmediato están en una posición de asombro y de cuidado. Y de repente, este general romano no tan solo llegó al templo, sino que llegó a un lugar que los judíos le llamaban el lugar santísimo. Los judíos creían que en ese lugar, en ese preciso lugar, la presencia de Dios habitaba. De hecho, el sumo sacerdote, que era el tipo más
tú sabes, el capo, el que tenía mayor liderazgo, mayor rango en toda la nación de Israel, él solo podía entrar una vez al año. Si tú entrabas, los judíos creían esto, si tú entrabas al lugar santísimo sin haber sido invitado y sin estar preparado para entrar, Dios te mataría. De hecho, entraban con miedo a ese lugar. Imagínate. Y el general Pompeyo entró al lugar santísimo. Y el asunto no es tanto que entró, sino que salió. Y cuando los judíos vieron eso, mírame, cuando los judíos vieron que Pompeyo, un general romano que jamás fue invitado, mucho menos estar preparado para estar en el lugar santísimo, entró y salió, una gran ola de decepción y tristeza hubo en toda la nación. En toda la nación. Porque lo que representaba esto era lo siguiente: ¿qué? ¿Acaso el dios Júpiter de los romanos es más grande que Yahvé, nuestro Dios? Eso fue algo fuerte para ellos. Las implicaciones de eso tú y yo ni siquiera las podemos entender. ¿Y cómo se conecta esto con Zacarías y Elizabeth? Mírame, Zacarías y Elizabeth tuvieron que haber sido unos niños pequeños cuando esto sucedió. Cuando Pompeyo entró al templo, al lugar santísimo, de hecho en los libros de historia dice que Pompeyo, después de que entró, él dice lo siguiente: era un lugar vacío y misterioso. Cuando esto sucede, Zacarías y Elizabeth tenían que haber sido niños pequeños y ellos tuvieron que haber visto a sus padres, porque tanto Elizabeth como Zacarías, sus padres eran sacerdotes, y tuvieron que haber visto a sus padres llegar a la casa probablemente con un grito en sus gargantas, rasgando sus vestiduras, que era una práctica normal que se hacía en ese tiempo en señal de humillación, de dolor, de tristeza, de luto. Y ellos tuvieron que haber visto a sus padres entrar en la casa y decir: no puede ser, nuestro templo, nuestras costumbres, nuestras tradiciones han sido profanadas. No puede ser posible. Y Zacarías y Elizabeth tuvieron que haber vivido eso. Ellos tuvieron que haber visto la decepción de sus padres. ¿Y sabes qué es increíble? A pesar de todo eso que sucedió, a pesar de toda esa historia, a pesar de que Zacarías y Elizabeth ven todo esto, ellos siguen siendo fieles a Dios. Ellos deciden serle fiel a Dios. Y seguramente, estoy seguro de que tuvieron muchas dudas. Estoy seguro que definitivamente tuvieron que hacerse preguntas. Dijeron probablemente: sí, nuestras vidas las vamos a dedicar a ti, sí, claro que sí, vamos a hacerlo. Pero ¿por qué no hiciste nada? Oye, ¿por qué tienes 700 años sin hablarle nada a nuestra nación? ¿Por qué permitiste que lo más sagrado de nuestras costumbres y tradiciones fuese violado? No lo entendemos, pero aún sin entenderlo, son fieles a Dios. Eso es increíble. Y aunque muchos judíos, mira bien, muchos judíos se alejaron del templo, muchos judíos se alejaron de sus creencias en Dios y entonces abrazaron las creencias de los griegos y de los romanos, Zacarías y Elizabeth no lo hicieron. Zacarías y Elizabeth permanecieron creyendo que un día, creyendo en una gran esperanza, un día el Mesías va a llegar. Y este es el contexto de Zacarías y Elizabeth, que tú y yo no podemos dejar de ver. Luego la historia continúa y dice así. Dice: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Ellos eran un grupo eran 23 grupos de sacerdotes. Y se turnaban, había un sorteo para ver quién hacía esta labor, la de quemar incienso en el santuario. Y escúchame, esto es lo que sucedía. Si un sacerdote le tenía la suerte de que ellos fueran los que lo fueran a hacer, lo hacía una vez en toda su vida, prácticamente. Así es que lo que acababa de pasar en Zacarías fue un gran asunto. Era algo realmente sagrado y era realmente un privilegio. Cuando tú veías tu nombre allí, ver de que ahora eres tú el que te tocaba ir a quemar incienso en el santuario, órale, era un gran privilegio. Era algo como que no te lo podías creer y wow, y esa es la sensación que Zacarías está teniendo en ese momento. Continúa la historia y dice así: mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, porque no era algo que él podía hacer delante de la gente. De hecho, solamente Zacarías entraba en ese lugar, entraba en ese sitio y solamente él podía quemar el incienso, no podía entrar con nadie más.
Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y eso sí que fue raro. Mírame, de hecho, Lucas no vio esto. Lucas simplemente está escribiendo lo que está escribiendo. Y en medio de eso, Lucas está escribiendo lo que le están contando. Y yo me imagino a Lucas en el proceso en que le dice, y se apareció un ángel, brother. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que se apareció? Sí, mira, al lado del altar, de la parte derecha del altar, ahí se apareció. Y Lucas está escribiendo cada cosa, al lado derecho del altar se apareció. Porque le pareció súper, y claro que es extraño. Y lo que viene luego, por eso me encanta tanto la Biblia. Mira lo que pasó. Mira cómo actúa Zacarías. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Porque ¿qué crees que uno hace cuando se le aparece un ángel? ¡Épale! ¡Mi amor, llegó un ángel! No, es súper raro, es súper extraño. Mírame, por estas dos líneas, cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Por esas dos líneas, cuando alguien me dice a mí, no, que mira, es que sabes que tuve una experiencia con un ángel y un ángel vino y me habló y él era un ángel, ¿quién sabe qué ángel sería? Los ángeles de Charlie probablemente, pero mírame, un ángel, según lo que yo entiendo de la Biblia, que yo veo en la Biblia, que cada vez que un ángel se aparecía, lo que generaba era esto, alarma y temor. O sea, imagínate que se te parezca un vato ahí de 2 metros de estatura, con unas alas, Halloween, ¿ok? O sea, enorme, grandotote, con unas alotas. Y cualquiera se asusta. Y por eso, cada vez, chécate en la Biblia, cada vez que se aparecía un ángel, los ángeles le decían lo mismo. Epa, tranquilo, no tengas miedo. Zacarías, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque estaba asustado. O sea, la llegada de un ángel y el ver un ángel no era algo que generaba alegría, era que generaba susto. Y es lógico, tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Yo sé que es extraño, yo sé que yo te digo, oye, me le apareció un ángel, claro que es raro, pero todo el relato bíblico nos ayuda a entender que esa cosa sucedió. ¿Por qué? Porque es lógico. A Zacarías lo ve y dice, ¡órale! ¡Qué susto! Se alarma, se llena de temor. O sea, no fue algo así como que, ángel, qué bueno que llegaste, toda mi vida te he estado esperando porque yo me he portado tan bien que era lógico. Qué raro que no te apareciste antes en mi vida. No, y por eso la Biblia dice, se alarmó y se llenó de temor. Y Zacarías, y el ángel le dijo, tranquilo, no tengas temor. Y mira lo que sigue. Dice, cuando Zacarías lo vio, se alarmó, se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Y le dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Mira dime si no sería padre que, olvídate lo del ángel, porque yo sé que lo del ángel, pues, o sea, me refiero que puede dar mucho susto, ¿no? La llegada lo del ángel, pero que de alguna manera Dios te ayudara a entender y a saber de que tu oración fue escuchada. Esa oración que tienes mucho tiempo haciendo fue escuchada. Ahora, eso no significaba probablemente que iba a ser contestada con un sí, pero en el caso de Zacarías, sí. El ángel se apareció y le dijo, sí, tu oración fue escuchada. ¿Y cómo nosotros sabemos que esto fue cierto? Porque todos los libros de historia, judíos, romanos, inclusive en el mismo Corán de los musulmanes, hablan de Juan el Bautista. Este Juan es Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth eran los padres de Juan el Bautista. El famoso Juan Bautista, o Juan el Bautista, primo directo en mi ascendencia paterna. Ahora, y mira bien esto, mira bien, y esto es súper bueno también. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. ¿Por qué vuelvan? ¿Por qué hará que vuelvan? Porque muchos israelitas se habían apartado de Dios, y tiene toda la lógica. No, o sea, yo lo entiendo totalmente. Imagínate que hay una promesa, mira bien esto, imagínate que hay una promesa que ha sido entregada a la familia por generaciones para tu familia, y no se cumple.
tú terminas diciendo, nada, eso no. Y llega tu papá y te dice, hijo, créeme, se va a cumplir. Papá, el abuelo, ni el tatarabuelo, ni ninguno, no se cumplió. Entonces terminaban apartándose y por eso el ángel le dice, Juan el Bautista hará que muchos vuelvan a través de tu mensaje. Y allí estaba el ángel diciéndole a Zacarías esto. Y continúa y dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Y eso significa que vendría con la actitud y con la forma de ser de alguna manera de Elías, quien era un profeta del Antiguo Testamento. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y esto era lo que el ángel le estaba diciendo a Zacarías acerca de Juan. Y todo eso se cumplió. Luego continúa y dice, Zacarías le dijo al ángel, mira esto es interesantísimo, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Me encanta la Biblia. Porque mira, aquí está Zacarías diciéndole al ángel, óyeme, yo ya estoy viejito, para que quede embarazada. Miren, bueno, aunque yo estoy anciano ya, todavía yo tengo o sea, yo todavía tengo mi fuercita, ¿no? Pero y ella está muy viejita. Mira, esta era la manera en cómo Zacarías le estaba diciendo al ángel, ángel, ¿sabes qué? Llegaste tarde. Ángel, ¿sabes qué? Yo no sé cómo se dan las cosas en el cielo, ¿está bien? Pero aquí está complicado. A esta edad está muy complicado. Así es que llegaste tarde. Qué pena, pero llegaste tarde. Y mira lo que el ángel le dice, es una cosa increíble. Mira, dice, entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. ¿Qué te pasa, vato? Yo soy Gabriel. O sea, yo soy un ángel. ¿Sí te estás dando cuenta quién te está diciendo esto? Yo no sé si tú logras entender eso, pero ¿sí te estás dando cuenta que es un ángel quien te lo está diciendo? No el tipo de la esquina que vende los tacos. Que no tengo nada malo con eso, por cierto, pero me refiero a que no es cualquier persona, soy un ángel. Soy un ángel quien te lo está diciendo. Dice, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, brother. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como tú no creíste lo que yo te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras, y esto es espectacular, te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. ¿Tú sabes qué significa esta línea acá? ¿Sabes qué representa esto de a su debido tiempo? Que existe un calendario para Dios. A su debido tiempo significa que Dios tiene un plan y tiene un día marcado en su calendario. Significa, y de alguna manera, platicando con un ángel en una condición como esa, era algo como que, a ver, ¿qué estás queriendo decir? ¿Estás queriendo decir que todos estos 700 años de espera han sido a propósito? Significa que tú y Dios vieron cuando muchas personas se alejaban, porque pasaban años y años y cientos de años y la promesa no se cumplía y la palabra no se cumplía y lo que Dios había dicho no se cumplía, y tú viste como ellos se alejaron, pero que ya había una fecha en el calendario fijada desde antes de eso. Ajá. Significa que aun cuando durante 700 años no hemos escuchado ni visto a Dios actuar, Él no está inactivo. Significa que el silencio de Dios no significa que Él esté inactivo. Así es. Zacarías significa que Dios tiene un plan y que el silencio de Dios en tu vida y en la nación de Israel no significa que Dios no está actuando. Y es tan especial ese momento, a su debido tiempo. Luego continúa y dice,
Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba, oye, ¿por qué tardará tanto? Porque esa labor de quemar el incienso no era algo que tardara mucho y él estaba tardando mucho. Continúa y dice, cuando por fin, me encanta esta historia, porque tal vez tú dices, no sé si a alguno le pasó, que estaba leyendo y dijo, Epi, ¿qué pasó con la gente que estaba afuera orando? No, ya sé. Sí, ahí está la respuesta. Mira, cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, porque era una semana que le correspondía, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y esta parte de la historia, amigos, es la antesala. Esta es la historia antes de la historia. Esta es la conversación antes de la conversación. Esto es como cuando tú vas a un concierto y vas a esperar a ver, tú sabes, la banda oficial, al tipo que fuiste a ver, pero sale una banda de teloneros primero, ¿cierto? Ok, ellos eran esos teloneros. Y esta parte de la historia lo que representa es lo siguiente. Lo que representa es que esta historia es la evidencia de que Dios tiene un plan y que a su debido tiempo lo va a cumplir, y que Dios escucha y que escuchó las oraciones de generaciones y generaciones y generaciones de judíos que vivieron creyendo aunque no veían nada, y aun cuando ellos se dieron cuenta que ya estaba llegando el final de sus días e iban a morir y no vieron la promesa cumplida, se aseguraron de tomar a sus hijos a decirles, hijos, crean, hijos, hay una gran esperanza, manténganla, crean, 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 porque un día va a llegar el Mesías. Yo no lo vi, pero probablemente tú lo vas a ver. Y eso fue lo que Zacarías recibió de su padre. Esta historia representa que Dios escucha las oraciones y que Él tiene un tiempo para que las cosas se cumplan. Y continúa y dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, y así concluye esta parte de la historia. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y aquí termina una historia y ya comienza la historia. Esa gran historia. ¿Por qué es importante escuchar y ver la historia de Zacarías y Elizabeth? Roberto, ¿por qué no empezarte una vez con la de José y María? ¿Por qué es importante hablar de la de Zacarías y Elizabeth? Porque la historia de Zacarías y Elizabeth representa tu historia y la mía. Representa nuestro dilema, ¿sabes? Representa un gran dilema. Tú sabes, no te podría decir la cantidad de veces que personas se acercan a hablar con nosotros, nos dicen, oye Roberto, mira, es increíble, pero este ha sido el año que yo más le he servido a Dios. Este año ha sido el año que yo más he venido a la iglesia. Este año ha sido el año que inclusive empecé a dar de mis finanzas. Este ha sido el año, mírame, y ha sido el año en el que más silencio he recibido de Dios. Tú no sabes la cantidad de personas que dicen eso. Probablemente tú me dices, sí Roberto, te entiendo. Por eso es relevante esta historia. ¿Por qué? Porque tú te puedes probablemente identificar con esto. Hay un dilema y Zacarías y Elizabeth tuvieron ese dilema. Es increíble, Roberto, pero cuando empecé a acercarme a Dios fue cuando menos Dios me habló. Cuando más empecé a acercarme, cuando empecé a ir a la iglesia, cuando empecé de alguna manera a involucrarme y a tratar de portarme bien, Él me premió con su silencio. ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿para qué sigo viniendo? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué perdí mi 2018 viniendo a la iglesia? Si yo no lo veo actuar. Si es claro que Él no está actuando en mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué me porto tan bien? ¿Para qué sigo sirviendo? ¿Para qué sigo dando? ¿Qué sentido tiene? Mírame, ¿qué sentido tiene que yo me porte bien? ¿Por qué mejor no me mudo con ella? ¿Por qué no mejor no hago eso? ¿Por qué mejor no me meto en ese negocio súper turbio que hay? ¿Por qué no mejor lo hago? Total, al final Dios no está orando en mi vida. Dios no me está viendo. Yo no logro escuchar a Dios, mucho menos ver su acción en mi vida. Y si probablemente tú eres un chavo que está en secundaria y dices, a ver, mírame, todos mis compañeros se copian, todos.
y a ninguno los atrapan. ¿Qué probabilidades hay de que me atrapen a mí? Ninguna. Entonces, ¿por qué no me copio? Y si tú eres un chavo que está en la universidad, probablemente, y dices todos los lunes en la mañana me cuentan la rumba y la barranca, y fuimos, hicimos, y tú me fui a la iglesia. ¿Qué sentido tiene portarme tan bien y dejar de hacer lo que todos ellos están haciendo? ¿De qué sirve? Si Dios no está presente en mi vida. Si Dios no está actuando y yo no lo veo y no lo logro ver. ¿Para qué? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué? Y ese es el dilema que tú y yo podemos tener. Pero mírame, en cada generación de seguidores de Jesús ha existido un remanente de seguidores de Jesús que han decidido ser fiel a Dios, aun cuando aparentemente Dios no está haciendo nada en sus vidas. Y la buena noticia que te tengo es esta, que si ese es tu caso, eso es normal. Mira, bienvenido a la vida de todos los seguidores de Jesús. Bienvenido a la vida de Zacarías y Elizabeth, una pareja que vivieron toda su vida de una manera intachable y que no lograban ver de qué manera Dios iba a actuar. No lograban ver de qué manera, siendo ya ancianos, ellos iban a tener un hijo. No lograban ver de qué manera Dios iba a bendecir a todas las naciones a través de una nación que era prácticamente esclavizada por un imperio. Pero aún con todo eso, ellos se mantuvieron fieles, siendo ese remanente. El reto para ti y para mí es el siguiente. Miren bien, por favor. El reto que tú y yo tenemos es este. Vamos a vivir siendo como ese grupo de seguidores de Jesús. Vamos a vivir haciendo lo que Dios quiere que hagamos, aún cuando no veamos su obra clara en nuestra vida. Vamos a vivir de esa manera. Tú vas a ser ese adolescente único que dice, no me voy a copiar. No me voy a copiar. Y así todos mis compañeros se copien y así todos mis compañeros hagan trampa, yo no lo voy a hacer. Vas a ser ese joven único que dice, no importa qué tan buena estuvo la rumba el fin de semana. No importa qué tan buena estuvo la pachanga. No importa qué tan buena estuvo. Yo no me voy a meter en esos desastres. Voy a rumbear, pero no con tanto desastre. Tú o te vas a convertir en ese hombre de negocios que dice, no voy a aceptar la mordida, no voy a hacer ese tipo de negocios, no voy a hacer trampa, me voy a llegar y voy a llegar a mi casa probablemente con los bolsillos vacíos, pero con el carácter lleno de integridad. Tú vas a ser ese esposo o esa esposa que dice, voy a pelear por este matrimonio por más difícil que sea y no voy a huir como hacen todos los demás. ¿Vas a hacerlo? Tú y yo lo vamos a hacer. Y probablemente tú me escuchas decir esto y tú dices, Roberto, ¿y para qué? ¿Para qué hacerlo? La historia de la Navidad te responde. Roberto, ¿hay garantías de hacerlo? La historia de la Navidad llega todos los años para recordarnos que Dios es un Dios que cumple sus promesas y que aunque Él puede que esté en silencio, no está ausente. La historia de la Navidad nos recuerda que aunque nosotros no vemos la acción de Dios en nuestras vidas, Él está actuando. Que la historia de la Navidad nos recuerda que nuestra fe está en el lugar correcto. Eso es lo que representa. Y yo quiero que tú no pierdas de vista lo que la historia de la Navidad representa. Yo no quiero que tú pierdas de vista lo que la historia de la Navidad es. Porque la historia de la Navidad es un gran recordatorio para el mundo entero de que Dios es un Dios que sí cumple las promesas. Que Dios tiene un plan para tu vida y tiene un plan para esta humanidad. Y que a su debido tiempo Él va a cumplir en tu vida y en la vida de toda la humanidad. Esa es la historia de la Navidad. Y no podemos olvidar esto, de que si tú vives aferrado, creyendo, a su debido tiempo, tú vas a encontrar
la respuesta y la acción de Dios en tu vida. Recuerda, su silencio no es su ausencia. Su silencio no es su inactividad. Él está actuando. A su debido tiempo, tú vas a ver su respuesta, porque Él tiene un plan. Eso es lo que representa la historia de la Navidad. Permíteme orar. Dios, quiero darte muchas gracias el día de hoy. Y quiero darte muchas gracias porque probablemente en este lugar hay personas que estén viviendo en esa temporada en la que es tan difícil, en la que solamente lo que se escucha de parte de ti es silencio. Y con justa razón, ellos pueden haber estado dudando y alguien puede haber estado dudando y yo puedo dudar de tu acción en mi vida y de tu acción en la vida de otros. Pero la historia de la Navidad viene para recordarnos que tú siempre cumples tus promesas, que tú a tu debido tiempo vas a intervenir y vas a intervenir en esta humanidad. Y yo quiero pedirte, Dios, que traigas de fuerza, de un renovar en las fuerzas de todos, para que podamos vivir con esa gran esperanza de que tú vas a cumplir lo que tú prometiste. Gracias, Dios, porque hay promesas de bien para cada uno de nosotros y podremos, Dios, vivir en esa promesa y con esa gran esperanza. Te amamos en el nombre de Jesús.